Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Fernando Cardona, junto a mi compañera Rocío Polanco, y les vamos a exponer sobre lo que es el sistema político de Francia y lo que es el movimiento de los chalecos amarillos. Primero que todo, antes de empezar a exponer lo que es el sistema político de Francia, hay que saber que Francia ha tenido 5 repúblicas, en el cual la actual es la número 5. En la primera república de Francia, el régimen republicano que ejerció el poder ejecutivo estaba en vigor desde el año 1792 a 1795. Como uno de los datos relevantes o lo más relevante que sucedió fue que se sustituyó la Constitución de 1791. Según muchos autores e historiadores, se dice que esta fue la constitución más avanzada que existió jamás. Incluía en sus adelantos el sufragio universal, el derecho a la educación y también al trabajo, la protección con dinero público de los más humildes. La Asamblea suprimió la monarquía, aunque dejó para más tarde la proclamación oficial de la República, o sea, la Primera República de Francia. Relacionado con este hecho estuvo el proceso y sentencia a muerte por mayoría simple de Luis XVI, alegando pruebas como su complicidad o conveniencia con los enemigos de Francia. Entonces, en la Segunda República de Francia fue desde el 25 de febrero de 1848 hasta el 2 de diciembre de 1852. Pese a la brevedad de esta república, se produjeron grandes reformas que llevarían a implementar el sufragio universal masculino, así como la abolición definitiva de la esclavitud. La Tercera República de Francia sucedió desde 1870 a 1940. Cubre los gobiernos que rigieron Francia desde el fin del Segundo Imperio francés hasta la República de Vichy. Fue una democracia parlamentaria que su mayor logro fue sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, pero se acabó cuando no supo contener la invasión nazi. La Tercera República surgió debido al vacío de poder creado al ser derrotado Napoleón III en la batalla de Sedan, terminando de esta manera el segundo imperio vencido por Prusia después de 18 años de existencia. La Cuarta República de Francia se desarrolló entre los años 1946 y 1958. En muchos sentidos, fue una reedición de la Tercera República, que existió antes de la Segunda Guerra Mundial y padeció muchos problemas, como la brevedad de la duración de los gobiernos, que complicó el desarrollo de las políticas públicas. Francia adoptó la Constitución de la Cuarta República el 13 de octubre de 1946. Entonces, la Quinta y la actual república que está Francia entró en vigor desde el 5 de octubre de 1958 hasta la fecha de hoy. La Quinta República sucedió a la Cuarta República instaurada en 1946. El sistema político francés suele ser definido como un sistema semipresidencial, lo que supone que haya un presidente con importantes poderes, un ejecutivo dirigido por un primer ministro y un parlamento al que rinde cuentas con el gobierno. Entonces, la Quinta República de Francia tiene desde 1958 una constitución que establece este sistema semipresidencial. Uno de sus elementos distintivos es contar con un presidente con amplias competencias, entre las que cuenta la designación de 3 de los 9 miembros electos del Consejo Constitucional, un tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes o la ejecución de poderes excepcionales en momentos de amenaza. Sin embargo, su atribución más importante probablemente sea dirigir el Consejo de Ministros y escoger al primer ministro. Este puede ser cesado por el presidente en cualquier momento sin necesidad de aprobación por otras instancias, ni siquiera la Asamblea Nacional. El presidente también puede ejercer como copríncipe de Andorra. El presidente se escoge mediante elecciones uninominales para mandatos de
5 años. Si ninguno de los candidatos resulta elegido por mayoría absoluta, los dos más votados se someten a 14 días después a una segunda vuelta en la que resultará el presidente aquel que reúna la mayoría absoluta. Una vez designado el presidente, este escoge a su primer ministro. Es por ello se dice que el presidente se convierte en jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria. A un tiempo, si bien no tiene por qué serlo estrictamente, pues puede que su partido no sea mayoritario en la Asamblea Nacional. El primer ministro debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y a su vez conforma su gabinete con la ratificación del presidente. Entre sus funciones destaca la toma de decisiones sobre muchos de los aspectos del país, desde lo que es la sanidad a lo que es la economía, pasando por las agriculturas también o las relaciones exteriores. El hecho de que el partido del presidente puede no ser el mayoritario en la asamblea, que en ocasiones el primer ministro tampoco pertenece al mismo partido del presidente. Este escenario en el que la asamblea del partido del presidente no es mayoritaria se le llama cohabitación. La última vez que esta situación se produjo fue durante la presidencia de Jacques Chirac, que cohabitó con el primer ministro socialista Lionel Jospin entre 1997 y 2012. El poder legislativo, por su parte, estaría dividido en dos cámaras, lo que es la Asamblea Nacional, que sería la Cámara Baja, y el Senado, que sería la Cámara Alta. La Asamblea Nacional se compone de 577 diputados, escogidos mediante un sistema a 2 vueltas. Cada circunscripción escoge un diputado. En la primera vuelta sale escogido el candidato que logra más del 50% de votos o el 25% de las personas registradas en el censo electoral. Si ningún candidato resulta escogido, de esta forma se procede a la segunda vuelta, a la que pasan los candidatos más votados. De estos dos, el más votado en la segunda vuelta será el diputado electo. El Parlamento aprueba las leyes, controla el gobierno y puede destituir al primer ministro mediante una moción de censura. El Senado se compone de 348 miembros escogidos cada 6 años, renovándose la mitad de la Cámara cada 3 años. Para elegir a los senadores se emplea el sufragio indirecto. Son los concejales, diputados y delegados regionales y municipales quienes escogen al Senado. El número de delegados que envía cada municipio depende de la población de estos. Los delegados, por su parte, escogen a los senadores de dos formas. Si su municipio elige a menos de 3, lo harán de manera mayoritaria. La lista más votada se lleva los 3 puestos. Si se eligen a 4 o más, se hace de manera proporcional. A esto hay que sumar a 12 senadores escogidos de manera proporcional por la Asamblea Francesa en el extranjero. El Senado es, por tanto, una cámara territorial que además aprueba las leyes emitidas por la Asamblea. En cuanto al nivel subestatal de Francia, desde la reforma organizativa de 2014, la organización territorial pasó a componerse de regiones, de departamentos y municipios. Las elecciones regionales se celebran cada una de las 13 regiones y conforman los consejos regionales. Por ello, se mantiene el sistema de doble vuelta. En la primera, si hay un partido que obtiene más del 50% de los votos, se le da un cuarto puesto. Las demás formaciones, siempre que obtengan al menos 5%, se reparten el resto de sillones de manera proporcional. Si la primera vuelta no es suficiente, se pasa a una segunda, en lo que la lista encabeza obtiene un cuarto asiento, y el resto se reparte proporcionalmente entre las listas con más de un 5%. Además, los departamentos de Francia, equivalentes a lo que es a las provincias que conforman cada región, tienen sus propios consejos departamentales, quienes los conforman también son escogidos por un sistema de doble vuelta igual al presidencial, eligiendo cada puesto 2 representantes, siempre un hombre y una mujer. Finalmente, los municipios también escogen
un pleno, según el tamaño de la localidad. Se utilizará un método de elección. Para aquellos mayores de 1000 habitantes se emplea una votación a 2 vueltas, que une tanto mecanismos mayoritarios como proporcionales, mientras que en las localidades menores de 1000 habitantes se usa un sistema de doble vuelta pero mayoritarios. El sistema político francés es complejo y aunque su nivel de centralización es muy alto, también está estructurado en distintas particiones que incluyen regiones, departamentos y municipios, cada uno con sus propias competencias. Ya que hablamos del método de elección de cada uno de los puestos en Francia, ahora podría hablar de lo que es las atribuciones que tiene. Entonces, las atribuciones que tiene el presidente de Francia es garantizar el buen funcionamiento de las instituciones republicanas, la continuidad del Estado. También preside el Consejo Superior de la Magistratura, nombra al primer ministro y a propuesta a los miembros del gobierno. Tiene el poder de disolver la Asamblea Nacional. No lo puede hacer más de una vez al año. Promulga las leyes en un plazo de 15 días después de su aprobación por el Parlamento. Preside el Consejo de Ministros cada miércoles en el Palacio de Eliseo. Es jefe supremo del ejército y dispone de él. Puede convocar referéndums para la aprobación de leyes en determinados asuntos. Nombra a los altos funcionarios civiles y militares del Estado. Nombra a 3 de los 9 miembros del Consejo Constitucional. Recibe a los embajadores exteriores. Puede otorgar indultos para criminales convictos y continuamente puede conmutar penas de muerte por cadena perpetua. En el caso que la nación se encuentre ante una amenaza grave que interrumpa el buen funcionamiento de las instituciones de la República, el presidente puede ejercer los poderes excepcionales después de haber consultado oficialmente al primer ministro. Conjuntamente con el obispo de la diócesis de Urgel en España, es reconocido por la Constitución andorrana como jefe de Estado de Andorra. Es protector de la Academia Francesa. Entonces, las atribuciones del primer ministro serían coordinar la actividad del gobierno, designar a varios oficiales de gobierno y conjuntamente con el jefe de Estado la representación del país en el mundo. Las atribuciones de la Asamblea Nacional serían votar por leyes, controlar las acciones del gobierno y valorar las políticas públicas. Las atribuciones del Senado francés. Según la Constitución francesa, el Senado tiene casi las mismas funciones que la Asamblea Nacional. Las iniciativas legislativas provienen del gobierno, proyectos de leyes o de los miembros del Parlamento. Las dos asambleas deben aprobar el texto antes de ser promulgado. En el caso de que la Asamblea y el Senado no consigan llegar a un acuerdo, el gobierno, para decidir a través de un proceso complejo llamado una comisión mixta paritaria, otorgado la decisión final a la Asamblea Nacional, cuya mayoría está habitualmente del lado del gobierno. Esto no ocurre con frecuencia. La mayoría de ocasiones las dos sedes se ponen de acuerdo finalmente o el gobierno decide retirar la iniciativa. Sin embargo, este poder dar a la Asamblea Nacional una posición preponderante ante el proceso legislativo. El Senado también participa en la acción del control del gobierno mediante la publicación de varios informes a lo largo del año acerca de diversos temas. Francia es un país multipartidario en el cual se lleva tantos partidos en Francia que estos partidos están divididos en varios grupos. Los varios grupos depende de lo que es la Asamblea Nacional y lo que es el Senado. En lo que es la Asamblea Nacional, los grupos que hay en la Asamblea Nacional de los partidos políticos se derivan del primer grupo, que sería la Izquierda Democrática y Republicana color rojo, que tiene 16 miembros y tienen como partidos el Partido Comunista Francés, el Partido por Reunión, el Movimiento Independentista Martisiano, Partido Socialista Guayanés, Tabini Huraitira y Divers Gauche.
que en total estos partidos hacen 16 miembros en la Asamblea Nacional de Francia. También está el grupo Francia Insumisa, en el cual en este grupo pertenecen los partidos Francia Insumisa y Divers Gauche, que tienen 17 miembros. También está el otro grupo, que es más Nueva Izquierda, que contiene los partidos Socialista, Generación, el Movimiento Republicano y Ciudadano, y el Partido Progresista Martiniqués y el Divers Gauche, en el cual es color rosado y hay 30 miembros de este grupo en la Asamblea Nacional. También está la República en Marcha, el grupo, el presidente actual, Emmanuel Macron, vino de este movimiento, este grupo político, en el cual este grupo político está compuesto por los partidos La República en Marcha, el Movimiento Radical, Social y Liberal, el Partido Ecologista, el Movimiento de los Progresistas, la Alianza Democrática, el Partido Socialista, el Frente Democrático y el Movimiento Independientes, en el cual en la imagen es color amarillo y tiene 310 miembros en la Asamblea Nacional. También está el grupo político Movimiento Demócrata y aparentados, en el cual se componen de estos partidos: el Movimiento Demócrata, la República en Marcha, Unión de los Demócratas e Independientes, Divers Gauche e Independientes, en el cual es color naranja y podemos ver que hay 47 miembros en ella. También está el grupo UDI, Actuar Independientes, que es color celeste y deriva de 32 miembros en la Asamblea Nacional. También están los republicanos, que es color azul, que en la Asamblea tienen 101 miembros en ella. También están el grupo político que se llama No Inscritos, que comprenden de estos partidos, que sería el Frente Nacional, los Patriotas, el PA Corsica, Francia de Pie, Liga del Sur, Resistamos, Movimiento Radical Social Liberal y Divers Gauche, que comprenden de 18 miembros en la Asamblea Nacional, y están los puestos vacantes que no están llenos todavía por 6 miembros de la Asamblea Nacional. También el Senado, igual a la Asamblea Nacional, está compuesto por grupos de partidos, que se dirían de ellos los partidos políticos. En el Senado, como dijimos, hay 348 miembros en total, y en estos grupos podemos ver en la imagen que el grupo color rojo con 15 miembros es el Grupo Comunista Republicano Ciudadano y Ecologista, CRCE, en el cual tenemos 15. También está el Grupo Socialista y Republicano, que es color rosado, que tiene 78 miembros en el Senado. También tenemos lo que es el Grupo de Rally Social y Demócrata Europeo, que es color morado, que tiene 21 miembros en el Senado. También tenemos lo que es el Grupo de la República en Marcha, que pertenece al grupo político del presidente actual, que tiene 21 miembros en la Asamblea, es color amarillo. También tenemos lo que es el color como un celeste, que sería el grupo Los Independientes. Podemos ver que tiene 11 miembros en el Senado. También está el grupo como un verde agua, que es el grupo de la Unión Centrista, que tiene 49 miembros. También está el grupo de los republicanos, que tiene 146 miembros en el Senado, es color azul. También está lo que es el grupo de la reunión administrativa de los senadores, que no aparecen, que tiene 5 miembros en total. Pero podemos ver que hay 2 vacantes todavía que no están ocupadas por sillas, y son puestos que están libres hasta el momento en el Senado. El presidente del Senado es Gerard Larcher, que es del partido republicano. También está lo que es el líder de la mayoría, que también es del partido republicano, que es Bruno Retailleau. También está
el líder lo que es de la oposición, que es Didier Guillaume, que es del Partido Socialista. El presidente actual de Francia es Emmanuel Macron. También el primer ministro se llama Edouard Philippe. El presidente de Francia es electo cada 5 años y Emmanuel Macron tomó posición en el 2017. Podemos ver también que el presidente de la Asamblea Nacional es Richard Ferrand. Y eso es lo que es el sistema político de Francia. Muy buenos días, mi nombre es Rocío Polanco. Yo les voy a hablar sobre el movimiento de los chalecos amarillos. El movimiento de los chalecos amarillos comenzó el 17 de noviembre del 2018. Los países que lo conformaron fueron Francia, Alemania, Suecia, Canadá y los Países Bajos. Su máximo representante, es decir, las personas que lo impulsaron para crear este movimiento fue Ingrid, Priscilla, Heide, Maxi y Jacqueline. ¿Qué es este? Este fue el primer movimiento social que le dio una contestación social para doblegar el gobierno de Emmanuel Macron. Su nombre se hacía referencia a las prendas fosforescentes que deben de utilizar los automovilistas en Francia. Ellos principalmente tenían el respaldo de las provincias y de las zonas rurales de Francia. Este movimiento estaba contra el gobierno social y los policías. Este movimiento, ¿por qué los hace diferentes a otros movimientos? El movimiento de los indígenas franceses son jóvenes urbanos con diplomas preocupados por falta de empleos. Y el movimiento de los chalecos amarillos son obreros, empleados precarios o de las zonas rurales o de las ciudades de tamaño mediano dentro de Francia. ¿Ellos cómo se organizaban? Ellos se organizaban mediante las redes sociales. Su primer comunicado recaudaron más de 300.000 personas mediante las redes sociales. Ya al momento de manifestarse fueron aproximadamente de 100.000 a 150.000 personas para poder manifestarse. Lo que principalmente los que ellos manifestaban era la baja de combustible y restablecer los impuestos de los ricos, que fue derogado por el mismo presidente Emmanuel Macron. En otros puntos que ellos se manifestaban era la baja de impuesto, el aumento de salario, el freno de la migración y la derogación de las leyes de una reforma liberal. Pero en sí, lo que ellos querían era la renuncia del presidente Macron. ¿Qué es lo que anuncia el gobierno después de ver tanto caos dentro de la ciudad? Emmanuel Macron dice que no hay marcha atrás por la baja de impuesto hacia el combustible. Pero Eduardo Philippe anuncia la suspensión del impuesto que tenía que entrar en vigor el 1 de enero durante 6 meses. Philippe también congela el pago de los precios de la luz y el gas durante el invierno. Philips también abandona el proyecto sobre el chequeo de los carros antiguos y de la contaminación dentro de la ciudad. Estas manifestaciones duraron aproximadamente un mes, desde el 17 de noviembre del 2018 hasta el 10 de enero del 2019, con más de 6.400 manifestantes.